La demanda americana de esclavos, ligada al desarrollo de la economía de plantación, provoca el auge de la trata de esclavos. Esta toma en parte la forma de comercio triangular. El navío negrero, en un primer tiempo, trae a la costa de África mercancías de trata textiles, quincalla, baratijas, alcoholes, más tarde pólvora y armas de fuego, todos ellos productos destinados al consumo de las capas privilegiadas de la sociedad africana, organizadoras y beneficiarias de la trata. Desde la costa de África, el navío negrero parte con su cargamento de esclavos para América, y cambia sus esclavos por ultramarinos, azúcar, tabaco, café, etc. Sin embargo, como el precio de la carga de un barco negrero equivalía al cargamento de 4 navíos de ultramarinos, una gran parte del comercio se hace directamente, maquinaria y mercancías de Europa por productos coloniales. Con una excepción. El Brasil portugués cambia directamente sus esclavos por tabaco y ron. En rápido crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio negrero se convertirá, hasta pasado el primer cuarto de siglo XIX, en la forma dominante de comercio entre Europa y África. Los europeos renunciaron rápidamente a penetrar en el interior de África. Los estados costeros se especializan en el papel de intermediarios, suministrando la mercancía humana, y defendiendo su fructífero monopolio tanto contra los europeos como contra las poblaciones africanas del interior. Las exploraciones hacia el interior del continente no comenzaron hasta finales del siglo XVIII, con la idea de un acceso directo al mercado africano. La sangría humana de la trata y el trato a los esclavos cuantos africanos fueron transportados al otro lado del Atlántico, desde el comienzo del siglo XVI hasta mitad del siglo XIX. La trata prosiguió durante varios decenios más tras su prohibición, en 1815 al norte del Ecuador, en 1842 para el Atlántico Sur. Las evaluaciones más recientes cifran el número de transportados entre 10 y 15 millones. Pero, a esta sangría demográfica hay que añadir todas las víctimas humanas resultantes de la caza de esclavos y de su transporte. La caza de esclavos se había convertido, para las capas dirigentes de los estados africanos, en la actividad más lucrativa. Por un cautivo hecho prisionero, ¿cuántos morían durante las razias en las aldeas? ¿Cuántos muertos a continuación durante la ruta, en los convoyes que conducían los prisioneros hacia la costa, a veces a cientos de kilómetros? ¿Cuántos muertos en los depósitos de la costa? ¿Cuántos muertos en el transporte por mar? Eran a menudo numerosos, sobre todo cuando se desataba una epidemia a bordo, producto del hacinamiento, de las condiciones de higiene y de la alimentación, luego de una travesía de varias semanas. Habría que añadir, en el mismo África, las consecuencias de la inseguridad permanente resultante de la caza de esclavos. Poblaciones reducidas a la hambruna por la destrucción de sus aldeas y de sus cosechas, obligadas a refugiarse en zonas de difícil acceso pero privadas de recursos. Para evaluarlo, habría que multiplicar el número de transportados por un coeficiente de varias unidades, imposible de precisar. ¿50 millones? ¿100 millones? En la misma América, hasta el final del siglo XVIII, la evolución demográfica de la población esclava fue negativa. En la parte francesa de Santo Domingo, hoy República de Haití, en 1789, 2.200.000 esclavos habían sido importados en 50 años y solo quedaban 500.000. Fenelón, gobernador de Martinica, en una carta al ministro del 11 de abril de 1764, se extrañaba de esta evolución negativa, poniendo de relieve las causas de este despoblamiento que obliga a importar incesantemente nuevos esclavos. Mala alimentación, exceso de trabajo, impuesto incluso a las mujeres embarazadas, enfermedades infantiles muy frecuentes. El negrero de Grand Pré, citado por R.P. O'Donnell, reconoció: lo confesamos, especulamos con su exceso de trabajo y no nos lamentamos por hacerlos morir de fatiga, siempre que el precio que obtengamos de su sudor iguale al precio de su compra. Hilliard d'Alberteuil, citado por Gastón Martín, quien residió 12 años en Santo Domingo, escribió en 1776. Un tercio de los negros de Guinea muere habitualmente en los 3 primeros años del trasplante, y la vida laboral de un negro, habituado al país, no se puede evaluar en más de 15 años. La expresión trabajar como un negro ha permanecido en nuestro lenguaje. Habrá que esperar al final del siglo XVIII para que la población servil se estabilice y comience a crecer naturalmente. Diversos factores conducen a ello. La elevación del costo de los esclavos, la interrupción de la trata durante las guerras napoleónicas, el pánico suscitado en los esclavistas por la revuelta de Santo Domingo, Haití. Los propietarios de esclavos estarán interesados en el mantenimiento y reproducción de su mano de obra.
Para mantener la disciplina de sus esclavos, les era necesario a los propietarios la imposición de un régimen de discriminación y de terror. El Código Negro, edicto de 1685, bajo el reinado de Luis XIV, recopilación de reglamentos concernientes al gobierno, la administración de justicia, la policía, la disciplina y el comercio de negros en las colonias francesas, en vigor hasta 1848, con excepción de las colonias donde fue aplicada, de 1794 a 1802, la abolición de la esclavitud decretada por la Convención, fija las normas oficiales. Castiga con la muerte toda vía de hecho de un esclavo contra su dueño o contra personas libres, así como los robos de caballos o de bueyes. Al esclavo fugitivo durante más de un mes se le cortarán las 2 orejas y será marcado a hierro al rojo vivo con una flor de lis en el hombro. Si reincide, le será cortado el jarrete y será marcado con una flor de lis en el otro hombro. La tercera vez, será condenado a muerte. Los suplicios, marcas y mutilaciones, no serán abolidos hasta 1833. Los dueños tienen el derecho de encadenar y azotar a sus esclavos cuando crean que los esclavos lo han merecido. Fuera de los casos previstos, está en principio prohibido a los dueños torturar, mutilar o matar a sus esclavos. Pero de hecho, hagan lo que hagan los dueños, jamás son sancionados. Los tribunales, en manos de los colonos, tienen por principio que nunca un propietario pueda ser condenado por denuncia de un esclavo, por miedo a poner en peligro la autoridad del régimen esclavista. En su informe sobre las troubles de Saint-Domingue el convencional Garran señala que no hay ningún propietario citado ante la justicia por haber matado o mutilado a un esclavo. Una ordenanza de 1784 que limitaba a 50 el número de latigazos que un dueño podía infligir a un esclavo fue registrada con muchas dificultades y nunca fue ejecutada. La boda y las relaciones sexuales entre colonos y esclavos están en principio prohibidas. En realidad, los colonos toman esclavas como concubinas y rápidamente se forma una capa de mestizos, jerarquizados en función de su proporción de sangre blanca. En 1789, se cuentan en la parte francesa de Santo Domingo, hoy República de Haití, 35.440 blancos, 509.642 esclavos y 26.666 libertos y gentes de color. Libertos y hombres libres de color pueden ser propietarios de plantaciones y de esclavos, pero están sometidos a una estricta discriminación. En 1789, los colonos les rehusarán los derechos políticos. En un panfleto aparecido en 1814, Bastei, secretario del rey Cristóbal, Enrique I, inmortalizado en la pieza de teatro de Aimé Césaire, enumera los suplicios infligidos por los colonos a los esclavos, especialmente tras su insurrección. Esclavos quemados vivos o empalados, miembros cerrados, lengua, orejas, dientes, labios cortados o arrancados, colgados cabeza abajo, ahogados, crucificados sobre tablones, enterrados vivos, atados sobre hormigueros, echados vivos en calderas de azúcar, precipitados por pendientes en toneles erizados de clavos en su interior, entregados a ser devorados vivos por perros entrenados al efecto. Rochambeau hijo, comandante tras la muerte del general Leclerc del cuerpo expedicionario enviado por Bonaparte para reconquistar Santo Domingo y restablecer la esclavitud, había hecho comprar en Cuba perros especialmente adiestrados para este fin. No hay ni que decir que el ejemplo aquí expuesto de las colonias francesas, sobre el tratamiento de los esclavos, puede ser extendido al conjunto de las colonias. La trata y la esclavitud en el siglo XIX. La prohibición de la trata, a pesar de la represión de las escuadras británicas, no fue aplicada y el tráfico solo finalizó hacia 1860. Tras el pánico de los esclavistas, debido a la insurrección de los esclavos en la parte francesa de Santo Domingo, que desembocó en 1804 en la independencia de la República Negra de Haití, la primera mitad del siglo XIX, conoció un nuevo auge de la plantación esclavista americana, esta vez no en el cuadro del mercantilismo, sino del mercado dominado por el capitalismo moderno, industrial. Auge de las plantaciones esclavistas algodoneras en el sur de los Estados Unidos, para aprovisionar de materias primas las fábricas inglesas de Manchester y de su región. Auge de la esclavitud en Cuba, para la producción azucarera, y en Brasil, azúcar y cacao, para el consumo europeo. La esclavitud no será abolida más que en 1833 en las colonias inglesas, en 1848 en las colonias francesas, en 1866 en los Estados Unidos, después de la derrota de los sudistas en la Guerra de Secesión, en 1886 en Cuba, colonia española, y en 1888 en Brasil.
Prohibida en el Atlántico, la trata va a conocer un nuevo desarrollo en el siglo XIX en África Oriental, principalmente en Sudán, dependencia de Egipto, y en el Sultanato de Zanzíbar, creado por los árabes de Omán, y que, partiendo de las islas de Zanzíbar y de Pemba, controlaba toda la costa del Océano Índico, de Somalia a Mozambique. Esta trata árabe ha sido a veces la disculpa para intentar justificar la trata europea, bajo el lema "no éramos los únicos". El problema es que esta trata árabe tuvo como motor la demanda del mercado capitalista europeo. En efecto, la trata tuvo como objetivo principal la búsqueda de marfil, mediante la masacre de elefantes, y sobre todo por el pillaje de los tesoros en colmillos de elefantes acumulados por la mayoría de los ingenieros de África Central. Procedentes del Nilo o de Zanzíbar, las expediciones de pillaje destruían los poblados, masacraban o reducían a la esclavitud a la población, siendo los cautivos destinados a desempeñar el papel de porteadores, para transportar el marfil. La esclavitud constituía en cierto modo un subproducto del pillaje de marfil. Los esclavos que sobrevivían eran vendidos en Oriente Medio, donde la esclavitud doméstica subsistía, o utilizados como mano de obra en las plantaciones de clavo de Zanzíbar, principal suministrador del mercado mundial, controlado por los británicos. El mercado europeo era efectivamente comprador de marfil, solicitado para el consumo de las clases acomodadas. Bolas de billar, teclas de piano, mangos de cuchillos para la cuchillería de Sheffield. Se puede evaluar el número de esclavos exportados hacia Asia, por el Océano Índico, en el siglo XIX, en 400.000. El de esclavos producidos por la trata sudanesa en 750.000, más entre un 10 y un 30% de pérdidas durante el transporte, y una proporción no evaluada de pérdidas en el momento de la captura. La ruta de las Indias y la colonización asiática. Mientras los españoles, tras haber creído alcanzar las Indias por el oeste, colonizaban América, los portugueses exploraban y abrían, aproximadamente en el mismo periodo, la ruta del este, bordeando por el sur el continente africano. Vasco de Gama alcanza la India, la verdadera, en 1498. La colonización oriental será realizada primero por los portugueses, siguiendo el principio del monopolio real, y posteriormente, siguiendo sus huellas, por holandeses, ingleses y franceses. Salvo excepciones, y por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, las posesiones territoriales de los colonizadores se limitan a factorías costeras. Los europeos buscaron en la India, y accesoriamente en Indonesia, China y Japón, productos de lujo. Especias, pimienta, canela, nuez moscada, etc. Y los productos del artesanado oriental, tejidos de lujo, muselinas, cachemires, e indianas, telas de algodón pintadas, sederías, lacas y porcelanas de China. Es imposible ofertar a cambio artículos manufacturados europeos. Los asiáticos los hacen mejor y más baratos. Hay que resignarse a saldar las compras con plata. Es la plata americana quien salda las compras del comercio asiático. Del siglo XVI al XVIII, un tercio, puede incluso que la mitad de la plata suministrada por América, fue absorbida por China. Esta controla estrechamente sus entradas y únicamente los portugueses han podido establecer una factoría en Macao. Japón se cerró en 1638 al comercio europeo, con excepción de un acceso limitado y controlado al puerto de Nagasaki, reservado solamente a los holandeses. Sin embargo, desde el siglo XVII, los holandeses, para asegurar el monopolio de las especias toman el control, directamente o haciendo intervenir a soberanos locales, de las Molucas, y más tarde de Java, donde establecen la capital de su imperio comercial, Batavia, hoy Yakarta. En el curso del siglo XVIII, franceses e ingleses se proponen consolidar sus establecimientos con un dominio territorial. La tentativa francesa de Dupleix, considerada como una iniciativa personal y desaprobada por la Compañía Francesa de las Indias Orientales, es abandonada tras la derrota francesa en la Guerra de los 7 Años, 1763. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales tomará el relevo. La victoria de Plassey, 1757, condujo al dominio de la compañía sobre Bengala. El estilo de colonización y de las relaciones comerciales cambiará radicalmente desde entonces. En el comercio, la compañía añade como fuente de beneficios la explotación fiscal de los territorios conquistados. Comienza entonces la repatriación de la plata y otras riquezas acumuladas en la India. En el transcurso de los siglos XVIII y XIX se entabla el movimiento que transformará la India de suministrador de productos manufacturados y de lujo en suministrador de materias primas para la industria británica, algodón, yute, y en comprador de productos manufacturados de la industria inglesa, trayendo como consecuencia la ruina del artesanado tradicional.
En China, es más tardíamente todavía, al comienzo del siglo XIX, cuando se efectúa el vuelco. Para saldar las compras de productos chinos, sederías, té, la plata es progresivamente reemplazada por opio importado en China por la Compañía de Indias. Es aproximadamente hacia 1820 cuando la balanza se revierte en detrimento de China. La Guerra del Opio 1839-1842, impondrá a China la apertura de 5 puertos, la cesión de Hong Kong, y sobre todo la importación de opio que el gobierno chino había tratado de prohibir. Para retomar las palabras de Braudel, he aquí a China pagada en humo. ¿Y qué humo? ¿Qué consecuencias para los pueblos? Para las Indias holandesas, Indonesia, la historia de la administración colonial despliega un cuadro de muertes, traiciones, corrupción y bajezas que jamás será igualado. El autor de este juicio es el gobernador que los ingleses nombraron tras su ocupación, durante las guerras napoleónicas. Pillaje, esclavitud, extorsión, todos los medios son buenos para asegurar a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que explota Indonesia hasta el final del siglo XVIII beneficios récords. El Estado, en el siglo XIX, lo hará todavía mejor. A partir de 1830, el gobernador Van den Bosch instaura el sistema que lleva su nombre. Cultivos forzados, trabajo forzado. Los campesinos deben entregar 1/5 de sus mejores tierras y 1/5 de su tiempo de trabajo para suministrar gratuitamente productos de exportación. Cultivos forzados y trabajo forzado que irán mucho más allá de los límites oficiales. Se llegará a exigir 1/3, e incluso la mitad de las tierras, y un tiempo de trabajo que va de 66 hasta 240 días por año. Paralelamente el impuesto de bienes raíces se duplica. Posteriormente, el establecimiento de plantaciones, tabaco, palmeras de aceite, etc. conducirá al reclutamiento de mano de obra contractual, en realidad trabajadores forzados tratados peor que esclavos. En la India, los ingleses van a encontrar el apoyo de ciertas capas sociales, en particular comerciantes y banqueros, que harán de intermediarios del comercio británico. En 1793, por una simple ordenanza, la administración de la Compañía de Indias hizo de los zamindars, que eran en el imperio mongol los recaudadores de impuestos, grandes hacendados, landlords a la moda británica. En los territorios donde estaban encargados de cobrar el impuesto, los campesinos se encontraban reducidos a la condición de arrendatarios precarios. Monopolios de sal, de opio, de metal y de otros productos fueron concedidos a altos cargos de la compañía, que hicieron rápidas fortunas. Pero lo peor estaba por llegar, con la destrucción del artesanado. El equilibrio económico en la India estaba fundado sobre la asociación de la agricultura y del artesanado, textil particularmente. De 1814 a 1835, las importaciones de indianas en Gran Bretaña disminuyeron en 3/4. Inversamente, las importaciones de algodones industriales británicos en India se multiplican por 50. Los artesanos arruinados debieron replegarse al trabajo de la tierra, ya sobrecargado, y un gobernador general de las Indias pudo decir que las osamentas de los tejedores blanqueaban las llanuras de la India. Las hambrunas periódicas se convirtieron en una característica de la India. 18 hambrunas de 1875 a 1900 causaron 26 millones de muertos. Habrá otras en el siglo XX, la de Bengala, en 1943, causará de 3 a 4 millones de muertos. En China, la primera guerra del opio será seguida de otras intervenciones militares europeas destinadas a imponer la ley de las grandes potencias capitalinas, que se atribuirán concesiones portuarias. Desde 1882, imponen a China limitar al 5% las tasas aduaneras sobre las mercancías extranjeras importadas. Se asistirá a una dislocación de los circuitos económicos tradicionales, a una agravación de la miseria que conducirá a insurrecciones campesinas, siendo la más importante la de los Tai Pings, 1851-1864. Podemos resumir por boca de Marx. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la reducción de los indígenas a la esclavitud, su reclusión en las minas o su exterminio, el comienzo de la conquista y saqueo en las Indias Orientales, la conversión de África en una especie de coto comercial para la caza de negros, estos son los procedimientos idílicos de acumulación primitiva que señalan la aurora de la era capitalista. Europa del Este y la segunda servidumbre, el sometimiento y la explotación por medio del mercado mundial de América, Asia y de África ha afectado también a Oriente Medio y a Europa Oriental.
El Imperio Otomano es penetrado progresivamente por el comercio occidental, y desde el siglo XVI, los franceses, y seguidamente los ingleses, se benefician de la extraterritorialidad para sus factorías, las escalas del Levante. En Europa del Este, grosso modo, al este del Elba, la aristocracia local, para procurarse productos de lujo de Europa Occidental, tropas, mobiliario, vinos, etc. Hizo más pesada la explotación del campesinado, atribuyéndose la propiedad de la tierra y generalizando la servidumbre. Es lo que los historiadores llaman segunda servidumbre, la que se desarrolla en el este de Europa, Prusia, Polonia, Prusia, en el mismo momento en que la servidumbre desaparecía de Europa Occidental. Conocerá su apogeo en Rusia al final del siglo XVIII, bajo el reinado de Catalina II, y tomará formas similares a la esclavitud pura y simple. Hará posible este pequeño anuncio en un diario de San Petersburgo: se venden un peluquero y una vaca de Lhasa. Esta explotación reforzada del campesinado permite a los grandes propietarios hacer fortuna exportando masivamente relones alimenticios y materias primas en Europa Occidental: cereales, lino, madera, etc. Las ciudades marítimas de la Nansa, alemanas y bálticas, luego los holandeses, y finalmente los ingleses, serán los intermediarios y beneficiarios de este comercio. Capital comercial y capital financiero, usurario. Del mercantilismo al liberalismo, el sistema colonial de los siglos XVI es y se sustenta en el monopolio. Monopolio real en un principio para España y Portugal, y después monopolio de compañías privilegiadas como las diversas compañías de Indias, holandesa, inglesa, francesa. La doctrina en materia de comercio exterior es el mercantilismo, preconizado por Colbert. El enriquecimiento del rey, y del reino, es considerado como ligado a la adquisición del máximo de dinero en efectivo. Por eso hay que importar el mínimo y exportar al máximo. Implica una política aduanera proteccionista. La competencia entre naciones comerciantes tomará a menudo un carácter violento. Piratería, guerra de corso, y exacciones de todas clases, y desembocará frecuentemente en guerras. En los conflictos bélicos de los siglos XVII y XVIII, al lado de rivalidades dinásticas, las motivaciones económicas ocupan un lugar predominante. Ocurre en la guerra conducida por Holanda, las Provincias Unidas, al sublevarse contra España, en las guerras anglo-holandesa y franco-holandesa del siglo XVII, en la guerra de sucesión en España, en la guerra de los 7 años, en el conflicto anglo-francés bajo la Revolución y el Imperio. El advenimiento del capitalismo industrial es acompañado por la promoción de la ideología liberal. El capitalismo industrial entra en conflicto con las instituciones anteriores. Critica los monopolios, los reglamentos corporativos, la exclusiva colonial, regla que prohibía a las colonias comerciar con las naciones extranjeras, y producir artículos manufacturados pues el abastecimiento debía reservársele a la metrópoli. Critica el proteccionismo, la trata y la esclavitud. No obstante, esta ideología liberal es de geometría variable. Triunfa en la Inglaterra del siglo XIX con la derogación, en 1846, de las leyes proteccionistas sobre los trigos, que respondían a los intereses de los landlords, pero que incomodaban a los industriales, encareciendo el precio del pan y el nivel de los salarios. Pero en contradicción con los principios del libre cambio, la misma Inglaterra impone a la India una política aduanera discriminatoria, penalizando las exportaciones indias de artículos manufacturados, y fomentando las importaciones de productos industriales británicos. Combate la trata con su escuadra de vigilancia atlántica, pero apoya a los sudistas esclavistas, suministrándoles algodón, durante la Guerra de Secesión. Los Estados Unidos y Alemania realizaron su industrialización al abrigo de una política proteccionista, y el final del siglo XIX verá el triunfo, incluso en Inglaterra, del proteccionismo imperial. Del siglo XVI al XVIII, el comercio colonial alimentó el capital financiero, usurario. En efecto, la banca en esta época no practica las inversiones productivas, sino que presta a los estados, a los soberanos, y los que pagan son los sujetos sometidos a obligaciones fiscales, es decir, analizándolo bien, principalmente los campesinos. Los centros financieros son sucesivamente Génova, que cambia al rey de España la plata en piezas de oro necesarias para pagar los sueldos de sus mercenarios, pero que será finalmente víctima de la bancarrota del Estado español. Después el comercio de los productos coloniales se concentra en Anvers, que es hasta 1575 la primera plaza financiera de Europa. La insurrección de los holandeses contra el rey de España la arruinará y conferirá a Ámsterdam el centro del gran comercio y las finanzas. En el curso del siglo XVIII, esta función pasa a Londres.
En el comercio colonial, los estados monárquicos y también los burgueses, caso de Países Bajos, tienen sus intereses ligados a los de la burguesía comercial y financiera. La política colonial es conducida con los medios del Estado. Esta asociación, a veces conflictiva, se manifiesta también en el desarrollo de la deuda pública y de la fiscalidad, que contribuyen con fuerza a la explotación y pauperización del campesinado, y constituyen uno de los incentivos de la acumulación primitiva. Los soberanos, para obtener de inmediato el dinero que necesitaban y ahorrarse las cargas y las demoras de la percepción de las tasas, arriendan a los financieros el cobro de ciertos impuestos, siguiendo una práctica que se remonta a la antigüedad. Esto lo practicarán en Francia los recaudadores de impuestos, que suministrarán al rey de forma inmediata el dinero que necesite, y se remunerarán cobrando ciertas tasas por su cuenta, con un margen de beneficios que llega a veces al 100% y que nunca es inferior al 30%, margen notoriamente usurero. Además, los estados piden dinero prestado, primero a los banqueros, y después públicamente. Francisco I lanza en 1522 el primer empréstito público del Estado pidiendo a los burgueses de París que le presten 200.000 libras, mediante interés. Son las primeras rentas a cargo del ayuntamiento, garantizadas por los ingresos de ciertos impuestos municipales. La deuda pública opera como uno de los agentes más enérgicos de la acumulación primitiva. Este método de pillaje de los recursos del Estado florece hoy más que nunca. Sistema colonial, exacciones fiscales, deuda pública, pauperización y expropiación del campesinado preparan, por razones distintas, el advenimiento del capitalismo industrial. Sin embargo, todos estos medios no bastan, en un principio, para suministrar la mano de obra que el incipiente capitalismo industrial necesita. En Inglaterra se apelará al recurso de los niños de las workhouses. La Lancashire necesita de dedos pequeños y ágiles para sus fábricas de hilados y de tejidos. Inmediatamente nació la costumbre de procurarse los llamados aprendices de los workhouses pertenecientes a las diversas parroquias de Londres, Birmingham y de otros lugares. Millares de estos pobres pequeños abandonados, de 7 a 14 años, fueron así expedidos hacia el norte. El amo, ladrón de niños, se encargaba de vestir, alimentar y alojar sus aprendices en una casa ad hoc cercana a la fábrica. Durante el trabajo tenían vigilantes. Los cabos de varas tenían interés en hacer pringar a estos niños, pues según la cantidad de productos que sabían extraerles, su propia paga disminuía o aumentaba. La consecuencia natural fueron los malos tratos, en muchos distritos fabriles, particularmente en Lancashire, estos seres inocentes, sin amigos ni apoyos, que habían sido entregados a los dueños de fábrica, fueron sometidos a las torturas más horrorosas. Agotados por el exceso de trabajo, fueron azotados, encadenados, atormentados con los refinamientos más estudiados. A menudo, cuando más fuerte les retorcía el hambre, el látigo les mantenía trabajando. El liberalismo contemporáneo ha extendido estas prácticas a decenas de millones de niños en Brasil, Pakistán, Tailandia y otros lugares. Así,